Hola a todos, soy Florencia Castellano y les voy a hablar sobre estudios funcionales respiratorios que se pueden realizar en un laboratorio pulmonar. En esta oportunidad les voy a hablar sobre espirometría, pletismografía y difusión de monóxido de carbono. Bueno, la espirometría es un método de medición de función pulmonar a través del volumen que el paciente puede exhalar luego de una inspiración máxima, es decir, que el paciente va a tomar aire bien hondo y luego va a soplar con fuerza todo el aire que pueda durante 6 segundos. El procedimiento es simple, es barato, es reproducible y con valores de referencia. Hay neumonólogos que en su consultorio particular tienen un espirómetro y es una prueba que se puede hacer fácilmente. Las principales medidas son de volumen y de flujo. Bueno, ¿en quiénes estaría indicado este estudio? Todos los pacientes mayores de 40 años que tengan tos crónica, disnea en el ejercicio, expectoración, exposición al tabaco, polvo, humo y agentes de exposición laboral. ¿Y para qué sirve? Principalmente para diferenciar entre asma y EPOC, su diagnóstico y su diferenciación, la monitorización, el pronóstico y la valoración de su incapacidad. Es el estudio que mejor detecta la obstrucción al flujo aéreo. En los pacientes EPOC confirma que esta obstrucción es crónica al flujo aéreo con una relación BEP-1 capacidad vital forzada menor del 70% después del broncodilatador. Nos da una idea de la severidad de la enfermedad, del grado de severidad que tiene. Nos permite ver el progreso de la enfermedad, cómo va avanzando. También a los médicos les permite ver la respuesta a un cierto fármaco que estén estudiando con ese paciente y nos predice el pronóstico y la sobrevida que va a tener. Bueno, acá en estos gráficos lo que podemos ver es un reporte de espirometría normal. En la primera curva vemos el flujo-volumen y en la segunda curva a la derecha, volumen-tiempo. Los valores normales de una espirometría, la relación BEP-1 capacidad vital forzada está entre el 70 y el 80% después del broncodilatador y para que una espirometría sea normal debe tener más o menos estas características, ¿no? Llegar a un pico flujo expirado con un buen pico, con una buena curva, que por lo general pasa por estos puntitos que en algunos reportes de espirometría los podemos ver, y todo el volumen expirado va a ser la capacidad vital forzada que vemos acá. Y a la derecha pueden ver la curva volumen-tiempo, en la que el paciente sopla durante 6 segundos. En el primer segundo expira todo el volumen de aire que puede y ese es el volumen expirado en el primer segundo. Y luego sigue soplando durante 6 segundos y esa es la capacidad vital forzada. La relación BEP-1 capacidad vital forzada determina la velocidad de salida del aire. Bueno, para que una espirometría sea válida debe cumplir con ciertos criterios de aceptabilidad y reproducibilidad. Los criterios de aceptabilidad son el inicio debe ser adecuado. Esta es una espirometría normal, como vimos antes, debe tener un inicio adecuado, abrupto, hacia arriba, de forma vertical. En esta espirometría de la derecha lo que podemos ver es que tiene volumen extrapolado, se le llama esta mosquita que hace al principio. Debe iniciar de forma abrupta, como está acá la curva normal. Y luego, acá tenemos la volumen-tiempo que veíamos antes, y en el caso de tener esta mosquita, o sea que no inicia de forma abrupta, vemos el volumen extrapolado en la otra curva que es volumen-tiempo. Además debe estar libre de artefactos, es decir que en el primer segundo no debe toser, ¿sí? Debe estar libre de tos en el primer segundo de la maniobra. Luego puede toser y eso se considera válido. Además no debería tener terminación temprana, o sea que debe tener mínimo 6 segundos de duración. Si sopla menos va a tener terminación temprana y eso no es válido. No debe tener cierre glótico, es decir que se ve más que nada en la curva volumen-tiempo, no en estas que se ven acá. En la de volumen-tiempo, cuando llega al primer segundo, cuando el paciente se va vaciando, va haciendo como una meseta. En el caso de que esa meseta esté cortada o no llegue a ser la meseta, es porque hay cierre glótico y no se considera válido. Sin esfuerzo variable, sin exhalaciones repetidas, no puede volver a tomar aire y volver a soplar. De una sola vez debe soplar todo el aire que tiene. No debe haber obstrucciones en la boquilla o fuga alrededor de la misma. El paciente debe colocar la boquilla por detrás de los dientes, aferrando bien la boquilla a la boca, con los labios bien apretados para que no se mueva y no fugue el aire por el costado.
Bueno, y además debe tener una terminación adecuada, no puede cortar la maniobra, no se considera válida la maniobra que se corta antes de los 6 segundos por X motivo. Ahí vemos un ejemplo de esta terminación inadecuada, que acá el paciente no llega a la meseta que les comentaba antes que debe hacer cuando ya vemos que se vació completamente. Bueno, y además de los criterios de aceptabilidad, para que sea válida esa maniobra debe cumplir con los criterios de reproducibilidad. ¿Qué quiere decir? Que siempre hacemos, en el laboratorio pulmonar se hacen 3 maniobras pre-broncodilatador y luego 3 maniobras post-broncodilatador. Las que nosotros vamos a ver en los informes ya son elegidas por el técnico, son post-broncodilatador por lo general. Igualmente si vemos que hay 2 maniobras y una dice pre y la otra dice post, siempre debemos ver la post. Y lo que hacen ellos es, entre las 3 maniobras que sopló el paciente, debemos agarrar 2 y entre esas 2 no debe haber una diferencia mayor a 200 mililitros o del 5% en la capacidad vital forzada y además en el volumen expirado en el primer segundo. Bueno, ¿y qué debemos mirar apenas recibimos un informe de espirometría? Primero que nada, las curvas. Ver si cumple con los criterios de aceptabilidad y reproducibilidad que vimos antes. Con solo mirar el gráfico ya podemos decir esto no es válido, no tiene sentido que tengamos en cuenta esos valores. Y además, solamente mirando la curva también podemos darnos cuenta qué tipo de patrón ventilatorio tiene ese paciente. Puede tener un patrón normal, como vemos en la curva del medio. Esta, el azul, es una curva normal. A la izquierda tenemos un ejemplo de lo que sería una curva de tipo restrictiva, que es como bien alargadita hacia arriba, con los volúmenes disminuidos, termina antes, no aspira tanto, pues no tiene el volumen disminuido, y bien como alargada hacia arriba. Y a la derecha tenemos la curva de tipo obstructiva, bien característica, con este hachazo acá, que es una concavidad hacia adentro, decíamos, y bien picuda, bajita. Esta es bien característico del tipo obstructivo y ya diría que severo. Segundo, lo que debemos mirar es la relación BEP/1 capacidad vital forzada. Esta relación decíamos que si era del 70% es normal. Si está disminuida, puede ser que tenga un patrón ventilatorio de tipo obstructivo. Entonces, lo que vamos a ir a mirar es el volumen expirado en el primer segundo. ¿Qué quiere decir que esté disminuido? Siempre que tengamos en el informe un valor que se llama límite inferior normal, debemos mirar ese. Una cosa es el predicho, que está calculado para una cierta población, pero siempre que tengamos el LIN es más importante porque está calculado en base a su sexo, edad, etnia y talla. Bueno, una vez que sabemos que el patrón ventilatorio es de tipo obstructivo, lo que vamos a ir a mirar es el BEF/1, que nos va a dar el grado de severidad de la patología. Tenemos acá, lo que pueden ver en el gráfico es la clasificación de la severidad de la obstrucción según la ATS y a la derecha la clasificación GOLD para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En cuanto al grado de severidad de la obstrucción, puede ser que si es mayor al 70%, ese grado de severidad es leve. Entre el 60 y el 69 moderado, entre 50 y 59 moderadamente severo, entre 35 y 49 severo y menor a 35 muy severo. Esto nos da el grado de severidad de la obstrucción. Pero si además tenemos un paciente POC, lo podemos clasificar dentro del grado de severidad según GOLD. Y tenemos que si es mayor o igual al 80% es leve, menor al 80 moderado, menor al 50 severo y menor a 30 muy severo, estadio 1, 2, 3 y 4. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tenemos un BEF del 32-33%, según el grado de severidad de la obstrucción sería muy severo, pero este paciente POC estaría en un estadio 3 severo. Bueno, luego lo que tenemos que tener en cuenta es la reversibilidad. ¿Qué quiere decir? Que comparando los valores del pre con los del post, si hay una diferencia de 200 mililitros y del 12% del BEP/1 y o de la capacidad vital forzada, decimos que tiene reversibilidad, que hay cambios post-broncodilatador.
Bueno, y si la relación está por debajo del 80%, perdón, por arriba del 80% o es igual al 80%, decimos que es normal o que puede tener una posible restricción. Pero, como decíamos al principio, la espirometría solo nos sirve para diagnosticar patología obstructiva. En este caso, podríamos confirmar la restricción, pero deberíamos hacer otro estudio que es el gol estándar para las patologías restrictivas y es la pletismografía. En este caso, lo que tendríamos que ir a mirar, una vez que la relación está aumentada, debemos ir a mirar la capacidad vital forzada, que debe estar disminuida para decir que puede tener un trastorno de tipo restrictivo. Bueno, la pletismografía es otro de los estudios que se realizan en el laboratorio pulmonar. Es una prueba de función pulmonar que permite medir el volumen residual, la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total. Como les decía, es el gol estándar para medir volúmenes pulmonares y es un estudio que permite el diagnóstico de patologías restrictivas. ¿Para qué sirve? Para confirmar o descartar las restricciones que ya sospechábamos que tenían la espirometría, para confirmar o excluir trastornos ventilatorios combinados, es decir, que el paciente puede tener una restricción, es decir, una fibrosis pulmonar y además una obstrucción y CEREPOC. Y en las enfermedades obstructivas nos sirve para ver si tiene atrapamiento aéreo e hiperinsuflación. Bueno, como siempre, valorar el grado de discapacidad, estimar la respuesta de intervenciones terapéuticas y valorar un prequirúrgico, por ejemplo. ¿Cómo los interpretamos? Los valores normales, como porcentaje del valor predicho, son de la capacidad pulmonar total, entre un 80 y un 120% sería normal. Tener una capacidad residual funcional de entre el 65 y 120% también sería normal. Y un volumen residual entre 65 y 120%. En la capacidad pulmonar total, si está disminuida por debajo del 80%, entonces confirmamos que tiene restricción pulmonar y le podemos dar un grado de severidad a esa restricción y podemos ver en este cuadro cómo es esa clasificación. En los trastornos obstructivos, lo que nos sirve, decíamos, es ver si tiene atrapamiento aéreo, que en ese caso vamos a ver que tiene aumentado el volumen residual y aumentada la capacidad residual funcional por arriba del 120% del predicho. Y además, si tiene aumentada la capacidad residual funcional y la relación volumen residual y capacidad pulmonar total, y la capacidad pulmonar total por arriba del 120%, decimos que además de atrapamiento tiene hiperinsuflación pulmonar. Lo que podemos ver en algunos informes es que viene con estos gráficos, en donde compara el normal, el predicho y lo que el paciente acaba de soplar en esa maniobra, que es restrictivo o este caso que dice asma, un ejemplo de obstructivos. Entonces lo que vemos en relación al normal es que en los restrictivos todos los volúmenes están disminuidos, volumen residual, volumen de reserva respiratorio, siempre el BT se mantiene constante y la capacidad pulmonar total también está disminuida. Con respecto al paciente asmático, un paciente obstructivo que tiene aumentado el volumen residual, aumentado el volumen de reserva respiratorio, los volúmenes aumentados y las capacidades. Bueno, y por último les voy a hablar del test de difusión de monóxido de carbono, que también se realiza en un laboratorio pulmonar. Es una prueba funcional respiratoria que intenta aproximarnos a lo que es el intercambio gaseoso. Nos permite ver cómo está la membrana alveolo-capilar del paciente, si está indemne o si tiene alguna alteración. Vamos a ver más adelante, pero si tenemos un paciente enfisematoso, por ejemplo, esa membrana está alterada y nos daría una DLCO disminuida. Esta DLCO se expresa en mililitros, minutos, milímetros de mercurio. Es importante tener en cuenta el valor de la hemoglobina. Siempre al paciente cuando ingresa se le pide el último análisis de sangre y se registra la hemoglobina en ese estudio y lo que vamos a ir a ver del informe es la difusión corregida por hemoglobina. Porque si el paciente, por ejemplo, tiene la hemoglobina baja, puede ser que esté anémico y la difusión nos dé alterada solamente porque tiene anemia y no porque tiene una patología respiratoria. Y además debemos ver su estado tabáquico. ¿En qué pacientes estaría indicado? Y bueno, en todos los pacientes que tienen patologías respiratorias.
¿Cómo interpretarlos? Bueno, la DLCO estaría disminuida en el enfisema, como dije antes, enfermedad intersticial, vascular, anemia, fibrosis quística, bronquiectasias. Aumentada puede estar en el asma, en la hemorragia pulmonar, insuficiencia cardíaca, ejercicio y obesidad. Bueno, y también le podemos dar un grado de severidad a esta difusión. Es normal cuando está entre 80 y 140%, es alta si supera el 140%, es leve cuando está entre el 79 y el 60%, es moderada de 60 a 40, de 59 a 40 y es severa todos los que estén por debajo del 40%. Nada más. Gracias.